Hola, hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, público, muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión, elección de carrera y el mercado de trabajo profesional en este segundo ciclo de videoconferencias de GUAE Te Orienta. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este día, gracias por estar en estas transmisiones y por acompañarnos también a lo largo de este esfuerzo que ya lleva días que estamos realizándolo para ustedes. Muchísimas gracias. Y pues ustedes ya lo ven allí en su pantalla. El tema realmente es muy interesante. Elección de carrera y el mercado de trabajo profesional. Vamos a ver cómo podemos tomar una decisión acertada con respecto a esta decisión que tarde o temprano los que llegamos a estudiar vamos a tener que tomar. Por eso es que los invitamos a que se acerquen un vasito de agua, también lápiz y papel, para que ustedes puedan tomar todas las recomendaciones que nos va a hacer el día de hoy el especialista en la materia, a quien quiero darle la bienvenida. Él es el doctor Gerardo Nieto, él es orientador de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor Nieto, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias por la invitación. Aquí a la orden. Pues vamos a hablar, doctor, de este tema que a todos los muchachos que están haciendo su, o que están pasando por las aulas del bachillerato tal vez, que hagan una elección, pero también que vean esta relación que tiene la elección de la carrera con el mercado profesional. Es cierto, doctor. Sí, por supuesto. Entonces, pues muchachos, muchachas, público, profesores, orientadores, todos los que nos ven, pues el doctor Nieto va a tener 45 minutos para hacer la exposición de este tema y al terminar este tiempo nosotros vamos a abrir el apartado de preguntas y respuestas para que le hagan llegar todas estas dudas al doctor Nieto. Recuerden que pueden escribirnos estas dudas y comentarios en el espacio, bueno, en el Messenger de orientación y atención educativa, donde vamos a estarles dando seguimiento. A través de este medio los invitamos a que nos hagan llegar sus dudas y sus preguntas. Entonces, doctor Nieto, ¿está usted listo para iniciar con esta videoconferencia? Sí, por supuesto. Gracias. Pues cámaras y micrófonos, todos suyos, doctor. Gracias. Bueno, pues antes que nada, un agradecimiento muy puntual al doctor Germán Álvarez Díaz de León, titular de la Dirección General, porque me parece que con una visión pertinente y oportuna ha abierto este espacio de desarrollo de las videoconferencias en un tiempo en el que la crisis sanitaria inesperada ha planteado nuevos vectores para la enseñanza y para la educación superior en particular. A la maestra Wendy Bautista también por este gran esfuerzo que hace al frente del COE, de GOAE. Y bueno, dicho lo anterior, me gustaría plantear una cuestión de inicio. Tenemos dos maneras, dos enfoques para platicar o para acercarnos a lo que tiene que ver con el mercado de trabajo. Una es la cuestión de construir una narrativa como se ha hecho de manera institucional, muy bondadosa en términos de que efectivamente los egresados de la educación terciaria, es decir, de la educación universitaria, tienen normalmente espacios muy para el desarrollo profesional, que está compuesto fundamentalmente por los tres sectores productivos, el primario, el secundario, el terciario, así como los organismos internacionales, dependiendo de la carrera específicamente. Y bueno, pues es un gran campo de desarrollo para todas las profesiones. Y tenemos una suerte de análisis que nos lleva a una fotografía un poco más realista de lo que está pasando en medio de muchísimas crisis, en medio de muchas locuras que conlleva el análisis eh, más o menos cierto del, del modelo económico
y de las cuestiones que atañen a la economía real y al funcionamiento de los mercados, etcétera, etcétera. Y decir que frente a este tipo de acercamiento a un asunto tan sensible que eh, inspira muchas interrogantes en los estudiantes que están en proceso de elección de carrera, yo he llegado a la conclusión de que lo mejor, sinceramente, en las condiciones del presente, es elegir carrera sin darle un peso excesivo hacia la pregunta de dónde voy a trabajar. Eh, es un enfoque heterodoxo, nada convencional, pero me parece que dadas las cosas como están, no conviene centrarse tanto en una cuestión que está un poco lejana a las consideraciones de las propias instituciones educativas de educación superior, por supuesto de las familias y por supuesto de los jóvenes. Que hoy tengan trabajo quienes egresan de las universidades ya no depende tanto de la carrera que uno estudia, sino de la macroeconomía del crecimiento. Es decir, para que haya cupo en los mercados de trabajo del mundo, no solo de México, cuando uno egrese de la carrera, pues depende mucho de las características del desarrollo de cada uno de los países, del desarrollo global, de los índices de crecimiento, de los espacios que se vayan abriendo en la economía. Y esto afecta no a una carrera, afecta a todas las carreras. Por supuesto que hay nichos de oportunidad. Yo hablaría de áreas de conocimiento realmente atractivas, lo vamos a ver en una de las diapositivas, pero en general, para los muchachos que están en proceso de elección de carrera, me parece que es más pertinente, más útil en las condiciones del presente que sí se echen un clavado a su interior, que revisen un poco lo que les circula en las venas y que vean que a lo mejor descubren que son muy, pero muy buenos para algo, que hay una empatía casi absoluta con algún área de conocimiento, porque después de revisar también historias de éxito de muchísimos profesionistas que están satisfechos con lo que han hecho, que son profesionistas exitosos, no solo en México, sino en el extranjero, de revisar lo que han escrito, de cómo han hecho su elección de carrera, pues resulta que el ser un profesionista exitoso me parece que tiene que ver con esa idea temprana de descubrir, a veces desde el que está uno en el vientre de la mamá, pues para qué uno es bueno en esto, ¿no? Y no tener miedo, y no tener miedo a tomar esa decisión. Huelga decir que la decisión de tomar una elección de carrera se da en un punto en el que hay una suerte de interregno personal en donde el adolescente no ha dejado de ser adolescente, pero ya no es totalmente adolescente y tampoco es adulto. Entonces hay ese espacio de transición y a veces el muchacho lo que no quiere es asumir la responsabilidad que le toca en esto. Y no hay otra manera. O sea, la responsabilidad de elegir una carrera es del joven, no es del orientador, no es del papá, no es de los amigos. Y a veces ese es el asunto. Y realmente me parece que tiene que ver con esto. Entonces, bajo esta advertencia, bajo estas consideraciones de que lo que yo recomiendo después de haber estado un poco en este asunto de la práctica profesional de la orientación y de revisar una serie de datos que tienen que ver con el realismo económico, me parece que es una buena apuesta no asignarle un valor excesivo en estos momentos, al menos, al dónde voy a trabajar. Porque, como lo vamos a ver a continuación, esto es una fotografía muy complicada, es una fotografía que podría inclusive desalentar. Sin embargo, yo advertiría otra situación. Tomó derecho de residencia la llamada sociedad del conocimiento. Esto quiere decir que el esqueleto y el cuerpo de la nueva sociedad es el conocimiento. Y para llegar al conocimiento, construir nuevo conocimiento, pues no hay otra ruta de acceso más que la educación. Entonces, la realidad
esta idea, esta fotografía del realismo económico, no solo económico, pero nos vamos a centrar en esto, es desafiante para todos, absolutamente para todos. Pero es imposible si los jóvenes no estudian. Hoy la única puerta de acceso al futuro se llama educación. Y con educación las cosas son complicadas. Sin educación son imposibles. Entonces, bajo estas dos consideraciones, la siguiente diapositiva, por favor. Estamos ya en la de los objetivos de esta presentación, que es analizar el proceso de elección de carrera de los jóvenes respecto a las expectativas que presenta el mercado de trabajo en un contexto de crisis estructural y sistémica. Asimismo, identificar las limitaciones del actual patrón de acumulación económica y, por supuesto, la exacerbación de las contradicciones a partir de la COVID-19, que es lo que estamos viviendo. Entonces, plantear como tesis relevante que los vectores de desarrollo ligados a la economía del conocimiento y a las oportunidades que ofrece la educación para ganar el futuro es precisamente el esfuerzo educativo que hagamos. O sea, la realidad es muy demandante y muy compleja. Es imposible para la gente que no estudia. Y es difícil para la gente que estudia, pero así está en todo el mundo. Los ejes temáticos de esta presentación es el planteamiento, la tesis que yo sostengo, la metacrisis, las cifras de desempleo y el nuevo patrón tecnológico y algunas consideraciones si da lugar a las conclusiones. Entonces, el planteamiento, grosso modo, es lo que les comentaba. Estamos parados en una gran locura que se desprende del modelo económico que surge a partir de los años 80, que denominamos el consenso de Washington. Este consenso de Washington emitió para todo el mundo un decálogo, y ese decálogo me quedo con dos sugerencias de ese decálogo. Uno fue la desregulación de los mercados, es decir, quitar reglas al funcionamiento de los mercados, y la otra fue la venta, transferencia o liquidación de las entidades públicas, es decir, la privatización. Pero en el desarrollo de este nuevo patrón de acumulación económica que surge en los 80s, una suerte de mutación del sistema derivó en lo que los especialistas llaman la financiarización de la economía, la financiarización del sistema. Es decir, un peso muy fuerte de todos los circuitos financieros y bursátiles y un rezago absoluto de la llamada economía real. Esto quiere decir que la llamada economía casino o la transferencia de papeles que se da en el sistema financiero y en el comercio de los llamados derivados no tiene conexión con la economía real, es decir, con la economía que crea activos. Esto es, con la economía que crea empleo productivo. Por eso, en el mundo, el factor escaso en todas partes del mundo es el trabajo. Entonces, por supuesto que la siguiente diapositiva, la de tesis, y la tesis fuerte de esta presentación es que el desempleo se agudiza como efecto del modelo económico, pero también por el efecto del cambio de paradigma tecnológico. Hoy, por ejemplo, hablamos de una suerte de mutación del sistema capitalista hacia un sistema de capitalismo digital, y ya vamos a ver ahorita esas consideraciones. Y todo esto en un contexto de crisis, yo le llamo la gran crisis derivada de la COVID-19, porque enmarca un proceso absolutamente recesivo que no tiene referencias en la historia económica del mundo contemporáneo. Inclusive es mucho más agresivo que la Gran Depresión 29-33. Es, en buen español, una metacrisis que tiene que ver con la conclusión de otras crisis que ya traíamos, ¿no? La crisis del calentamiento global, la crisis de la geoestrategia, que quiere decir que hay una disputa mundial por ver qué nación finalmente logra incrustarse como nueva hegemonía global, y todo apunta a que la nueva hegemonía va a estar dominada ya no por un país occidental. Hasta ahora el mundo no ha vivido esta transición, pero en esas están las cuestiones de la geoestrategia, una crisis de las migraciones. Hoy ya no están migrando en el mundo lo están haciendo, pero en cantidades cada vez menores. Hoy los que migran son los que tienen educación terciaria, los profesionales, los profesionistas.
Entonces, hay un nuevo patrón de las migraciones que está marcando una tendencia muy importante y que también vale la pena discutir en un contexto de elección de carrera y de mercado de trabajo, porque me parece que cuando uno egresa de las universidades, el mercado de trabajo no es el mismo en todo el mundo, al menos en términos de sus contradicciones internas. Hay sociedades, por ejemplo, la europea, que ya no trae tasa de reemplazo. Esto quiere decir que hay un envejecimiento muy fuerte y que no hay una nueva generación que venga de tal suerte atrás, de tal suerte que los jóvenes se han convertido en un producto escaso y muy disputado si hablamos de jóvenes con educación terciaria. De tal suerte que los jóvenes con educación universitaria son verdaderamente disputados en los mercados de trabajo internacional y en los mercados educativos internos. Les va bien a los jóvenes. Por supuesto, estamos hablando de otras consideraciones, pero echar una mirada a la ventanita exterior cuando uno egresa de las universidades, creo que es una buena apuesta. Entramos a la pesadilla que tiene que ver con el llamado desempleo, y aquí yo digo que hay 4 detonantes principales de este fenómeno del desempleo. Yo partiría de este análisis. Uno es el modelo económico. No da este modelo económico para crear trabajo en economía formal, porque los incentivos están en los circuitos financieros y en las bolsas de valores, que no tienen conexión con la economía productiva. Hay un divorcio entre estos dos mundos y lo vamos a ver adelante. Hay un problema con el modelo económico. El modelo económico es virtuoso para muchas cosas, no lo es para crear empleo. Después viene el nuevo paradigma tecnológico. No se alcanzó el futuro, hay una disrupción laboral absoluta, hay la emergencia de nuevas profesiones ligadas a este desarrollo científico y tecnológico. En todo el mundo están desapareciendo las profesiones tradicionales, las carreras tradicionales. En México lo que tenemos es que permanecen las carreras tradicionales, pero se suman las nuevas carreras, de tal suerte que tenemos una imbricación como fenómeno modular de este escenario. Yo me quedaría fundamentalmente con este asunto de la disrupción laboral que provoca el nuevo paradigma tecnológico. El proceso de automatización que desplaza muchísimas personas y que crea incentivos para otros aprendizajes, para otras áreas de conocimiento. Pero esta transición es muy fuerte porque los desplazamientos son mayores a la creación de oportunidades. No es que se acabe el trabajo, es que el trabajo se transforma y se transforma radicalmente. Después viene como detonantes de la crisis de desempleo la educación superior. Hay modelos de educación tradicional. México y América Latina tenemos nuestro modelo. Muchos especialistas dicen que este modelo es un modelo tradicional. Europa y todo el proceso Boloña crearon un modelo 3-2-3, licenciaturas cortas de no más de 3 años y posgrados largos de 3 o 5 años, con la idea de que si al joven le interesa la profesionalización, es decir, entrar al mercado laboral, no necesita una licenciatura de 5 años. Es una licenciatura de 3 años que te da todo para ingresar sin problemas a esta idea profesionalizante de la carrera que tú elegiste. Si tu idea es otra cosa, entonces le aumentas los 2 años más y ya sales en un proceso de 5 años con maestría y después con doctorado, si tienes oportunidad. Pero esa es la idea del proceso Boloña, y es un proceso porque se va actualizando, no es algo que inicie y que termine y que, bueno, hasta aquí. Y sin embargo, pues hay otro tipo de esquemas. México y América Latina comparten el esquema esencialmente de las carreras largas. Perdón, y sí estamos en 4 detonantes principales de la diada positiva, perfecto, perdón. Y el cuarto detonante de la crisis muy fuerte de desempleo, pues viene a ser los efectos de la COVID-19. Vale decir, pues, que por más investigación econométrica que se ha hecho alrededor de la ciencia económica para saber cómo van a actuar o cómo se van a comportar los mercados, hasta hoy la historia económica y la teoría económica no te posibilita, no existe una fórmula que te diga, va a ser el comportamiento de los mercados. No es posible, nadie anticipó la COVID-19 y nadie anticipó, hay una serie de estimaciones, pero nadie a ciencia cierta podría decir con todos los elementos sobre la mesa de que el escenario económico post-COVID va a ser este. El propio Fondo Monetario Internacional
ayer mismo la segunda de a bordo del FMI decía, bueno, tenemos que aceptar que estamos en medio de una incertidumbre que nadie sabe cómo va a aterrizar al final de cuentas. Y estamos hablando de que en el mundo la caída del Producto Mundial Bruto va a ser de menos 3%, si no es que más. Y hay países que su caída del producto es menos del 10%. En México se está proyectando una caída de menos 8.8%. Pero esto, más allá de que sean palabras, más allá de que sean números, lo tenemos que relacionar. O sea, cada caída de un punto del Producto Interno Bruto, estamos hablando de 300,000 empleos. Entonces, esto, vamos, por dentro es de carne y hueso. Los conceptos tienen algo por dentro. El PIB tiene algo por dentro. Cuando hablamos en ciencia política de gobernabilidad, la gobernabilidad se construye con burocracias eficientes, con distanciamiento del Instituto Armado, etcétera, etcétera. En el caso de economía, los conceptos claramente tienen cosas por dentro. Entonces, nos adentramos al modelo económico, el modelo de la posguerra, y esto es bien importante en términos antropológicos, inclusive el 45-73 predominó una suerte de pacto político keynesiano que le llamamos genéricamente el estado de bienestar, donde el consenso que quedó inclusive en las constituciones de los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, ahí quedó establecido cómo iba a ser esto, y el consenso absoluto fue construir Estado. Y el Estado se hizo cargo de muchas cosas del individuo. Por alguna razón, esta construcción, este modelo keynesiano del estado de bienestar entró en una crisis muy fuerte y en los años 80 tomó derecho de residencia, llamado Consenso de Washington, que vivimos hasta ahora. Entonces, el Consenso de Washington, ahí está el decálogo, les decía, yo me quedo con dos: desregulación y privatización. Con este nuevo modelo, el asunto fundamental es que el Producto Mundial Bruto, para concentrarnos solo en lo global, pasamos al Producto Mundial, exactamente, el Producto Mundial Bruto 90-20, vemos ahí el comportamiento del crecimiento, y el promedio de este periodo 90-2020 es de 2.6%. O sea, un crecimiento muy pequeñito para los requerimientos, inclusive poblacionales. Es decir, solo en México el Banco Mundial te dice que anualmente se incorporan al mercado laboral 1.3 millones de jóvenes que alcanzan la edad productiva. Para dar acomodo en la economía formal a 1.3 millones de jóvenes, México necesitaría haber estado creciendo desde hace 4 décadas al 6-7% como proporción del Producto Interno Bruto anual. Esto no se ha alcanzado. Y esto lo único que te hace es que recopilas los datos y te da una situación verdaderamente crítica. Traemos un rezago en materia laboral, traemos un rezago histórico muy fuerte, ¿no? Y esto afecta a todos los estratos. Esta es la grafiquita del producto, perdón, avancé a la siguiente. Producto Mundial Bruto 90, es la gráfica de las cifras anteriores, y nos vamos a dar cuenta de que el Producto Mundial Bruto ha oscilado en estas décadas, que son muchas décadas, en no más de 3%, en el mejor de los escenarios. O sea, un crecimiento chiquitito. Y ahorita vamos a ver el contraste con la economía de los derivados, con la economía financiera, el contraste con la economía casino, con la economía que especula. Entonces, del lado izquierdo, perdón, ya pasé a la siguiente diapositiva, del lado izquierdo vemos los valores de la producción mundial, es decir, de lo que se puede tocar, de donde existen activos y donde hay empleo productivo. Y en el lado derecho vemos las transacciones por derivados financieros, que son papeles, y a veces la transacción de los papeles se da en cuestión de horas, de minutos. Aquí tenemos, por ejemplo, que para 1900, ya pasé a la siguiente, ficción bursátil, se llama la diapositiva. En 89, ojo, en 89, cuando apenas iniciaba este patrón de acumulación económica, el Producto Mundial Bruto era mayor 5 veces a la economía financiera. Después, ya en 2006, la economía financiera era 8 veces mayor que el PIB mundial. Para 2011, la economía financiera, o la economía bursátil, o la economía casino, o la economía especulativa, era 11 veces mayor que el PIB mundial. En 2016 era 20 veces mayor que el PIB mundial.
Es decir, lo que ha crecido es la masa de recursos de los circuitos bursátiles y financieros. Esta es la brecha que se está abriendo y que explica por qué en el mundo el valor que escasea es el valor trabajo. Es decir, el mundo tiene un problema de empleo productivo, porque abajo la economía real no crece y porque arriba las transacciones, si lo viéramos desde el punto de vista de la teoría objetiva del valor, diríamos que arriba inyectamos nosotros dinero y en cuestión a veces de horas obtenemos dinero prima, es decir, más dinero. Y abajo nosotros inyectamos dinero, con ese dinero, en la primera fase de circulación de las mercancías, compramos medios de producción, compramos materias primas, compramos fuerza de trabajo, esto lo mezclamos y en la segunda fase de circulación tenemos una mercancía de valor superior que cuando entra a la siguiente fase de circulación obtenemos dinero prima. Pero pasamos por el proceso productivo, pasamos por el valor trabajo. Arriba no, arriba las ganancias son especulativas. Entonces, si tú a un magnate, si a ti te dan, si tú eres un gran adinerado del mundo y te dan dos opciones para hacer más dinero y una de ellas te permite ganar sin muchos riesgos en cuestión de horas a veces, digo, necesitaría uno estar loco para no optar por esa vía. Lo otro, pues dices, oye, no, perdón, no. El nuevo paradigma tecnológico, o sea, pasamos de este capitalismo financiero a un capitalismo digital. Esta es la transición que se está dando ahora. Esta transición de la financiarización económica, que es una mutación del sistema, que es una mutación del modelo, que es una mutación perniciosa del modelo, a lo que los expertos empiezan a llamar como el nuevo capitalismo digital. Transición del capitalismo analógico al digital, nuevo escenario de desigualdades, reinvención de formas y nueva lógica del capital, nuevas tecnologías, digitalización, big data, robotización, tecnociencias, predominio de compras online, del teletrabajo, trabajo en casa, aulas con lecciones virtuales, el aprendizaje muta al autodidactismo, etcétera. Aquí en la Universidad Nacional tenemos una licenciatura que tiene que ver con el conocimiento de la Big Data, ¿no? Y me parece que son parte de las innovaciones que han tenido este nuevo paradigma tecnológico que tiene que ver con un desafío no resuelto. Ya pasé a la siguiente diapositiva, que es el nuevo paradigma tecnológico. Es un desafío no resuelto de la revolución tecnológica, desaparición del modelo tradicional de empleo, cancelación de empleos a escala global, la producción crece exponencialmente, pero los empleos lo hacen de manera aritmética. En 2020, decía el World Economic Forum, habrá desaparición de por lo menos 5 millones de empleos. Digo, esto con la COVID-19 evidentemente pues ya es mucho más fuerte. 47% de empleos en Estados Unidos en riesgo de desaparecer por la automatización. Japón, Corea del Sur, China, uso intensivo de robots. Cabe comentar el caso japonés. Japón es de los países que no tienen una preferencia, una propensión por las migraciones. Es una sociedad tradicional muy cerrada en cuanto a migraciones se trata, y ellos prefieren, porque además tampoco traen tasa de reemplazo, entonces hacia adelante les faltan trabajadores, les van a faltar trabajadores, pero antes de abrirse a las migraciones, como lo está haciendo Europa, por ejemplo, los japoneses prefieren apostar a la automatización, a la robotización de su economía. Entonces, es un dato interesante, automatización y nuevos modelos de empleo. Aquí hay una serie de referencias interesantes, leo algunas para irnos hacia lo demás. Los trabajadores del conocimiento cada vez más van a definir cómo, cuándo y dónde trabajar. Lo que antes requería 20 hombres para fabricar, ahora se hace con 4, dirigiendo máquinas muy sofisticadas que han cambiado completamente el panorama de la manufactura. Esto es de Paul Krugman. Hay consenso de que se deben hallar mecanismos para mitigar los costos de dislocación que se han dado a raíz de la tecnología y la automatización de la producción. En muchas industrias habrá disrupciones poderosas que implicarán costos no triviales. Hallar un rumbo profesional y productivo en un entorno de alta variabilidad pondrá un gran acento en la capacidad de adaptación y la flexibilidad como atributos de una trayectoria profesional satisfactoria. Y concluyo con esta referencia. La fábrica del futuro tendrá solo 2 empleados, un hombre y un perro.
El hombre estará ahí para alimentar al perro, el perro va a estar allí para impedir al hombre tocar el equipo. Imagine un robot capaz de tratar a los pacientes de ébola o de hacer la limpieza de los residuos nucleares. Entonces, el futuro ya está aquí, el futuro no es ya como era, y sinceramente me parece que trastoca mucho su sistema de educación superior, o debiera de trastocarlo. Entramos al tema de la educación superior. ¿Qué dice la OCDE en su informe 2019 que analizó la educación superior en su relación con el mercado de trabajo profesional en México? Dice, primero, el sistema de educación superior mexicano tiene niveles insuficientes de competencias, bajo nivel de aseguramiento de la calidad, sistemas de educación superior complejos, pero carentes de diversidad. El diagnóstico que hace, las instituciones públicas albergan al 70% de la matrícula, pero representan menos de la tercera parte de las 3.762 universidades. La concentración de la matrícula se debe a falta de información que dificulta que los estudiantes tomen otro tipo de decisiones. Uso ineficiente de competencias que da lugar a dos problemas persistentes: informalidad y sobrecualificación. Es singular, anecdótico, difícil de procesar que este asunto de la sobrecualificación sea una de las características que están señalando lo que está pasando en México. ¿Qué dicen los empleadores? Si estoy citando a la OCDE, que la educación y la formación de los solicitantes de empleo no es la adecuada a sus necesidades, que faltan competencias en los egresados universitarios. Proponen desarrollar y coordinar mejor la vinculación entre educación superior y mercado de trabajo. El futuro de la educación. Enrique Graue destacó que frente a un mercado laboral incierto, es necesario reflexionar sobre cómo estamos preparando a nuestros estudiantes para enfrentar una nueva realidad y qué queremos de la educación superior. Pues según estudios del Foro Económico Mundial, para el año 2022, el 42% de los trabajos se realizarán mediante computadoras, inteligencia artificial y algoritmos. Entonces, los cambios y transformaciones vertiginosas que se registran en el país y en el mundo hacen necesario discutir la misión y visión de las instituciones de educación superior. Esto lo dijo nuestro rector. Y finalmente concluyo con estas cifras actualizadas a abril de 2020. Ya empieza un poco los efectos de la COVID-19, todavía no se dan pero este es el reflejo, y yo me quedaría con los grandes datos y con estas paradojas que tiene la economía, el modelo que tenemos, y el asunto del mercado laboral. La tasa general de desempleo en todos los países de la Unión Europea, meto por ahí también Estados Unidos como referente, también México, es mucho menor, la tasa general de desempleo es mucho menor que la tasa de desempleo juvenil. Es decir, en todos los países, los que sufren el mayor impacto del desempleo son los jóvenes. Y dentro de los jóvenes, particularmente son las mujeres, con excepción de algunos países. Grecia, por ejemplo, trae una tasa general de desempleo de 14.4%. La tasa de desempleo juvenil en Grecia es de 32.4%. Cuando tenemos una tasa general de 14, la juvenil se va a 32. En España, la tasa general de desempleo es de 14.8% y la tasa de desempleo juvenil es 33.2%. Y estas son cifras de Eurostat actualizadas a abril de 2020. Y bueno, ahí están en la gráfica los asuntos. Estados Unidos trae una tasa general de desempleo de 13.3%, la tasa de desempleo juvenil 27.4%. Ahí está el análisis de género también. Estas son las curvas de tasa general de desempleo contra tasa de desempleo juvenil y vemos un poquito cómo se mueven en paralelo, pero la tasa general de la tasa de desempleo juvenil es sensiblemente menor. 4 sectores estratégicos en materia de oportunidades laborales: aeroespacial, automotriz, energético y electrónico. Yo diría que estos son los nichos de oportunidad de las carreras profesionales. Las profesiones que sí se ejercen, porque en México tenemos un fenómeno
bien interesante. O sea, hay una enorme cantidad de egresados que está desempleado y hay otra masa mucho más grande que los desempleados que está ocupado en algo distinto a lo que estudió, que yo le llamo subempleo profesional. Y hay un grupo pequeño de carreras en donde si tú estudias esas carreras, seguro vas a trabajar en esas carreras. Enfermería y cuidados. O sea, el nivel de subocupación es bajísimo, porque en otro grupo de carreras que no los quise presentar por cuestiones de tiempo, la verdad es que es contrastante esto. Bueno, estas son las profesiones que sí se ejercen. Enfermería y cuidados, formación docente, música y arte, ciencias de la educación, formación docente, matemáticas. Y el nicho de oportunidad fuerte para las sociedades que entraron en un proceso de envejecimiento mayúsculo, casi en todas partes del mundo las sociedades están envejeciendo, son las profesiones relacionadas con los cuidados, es decir, medicina, enfermería, las cuestiones de investigación ligados con este gran sistema de los cuidados. Hay un nicho de oportunidad extraordinario. Los países enteros, hoy mismo lo estamos viendo en medio de la crisis sanitaria, se están disputando a los trabajadores de la salud. Entonces aquí, conclusiones, el problema del mundo moderno no es la automatización, sino la ausencia de un modelo compensado. Es un hecho incontrastable que el patrón de acumulación neoliberal no empata, al menos en el ámbito del empleo, con la revolución científica y tecnológica en curso, que introduce cambios y da lugar a una ruptura de dimensiones colosales en el mundo del trabajo. Tendremos que invertir en tecnología nueva y deberemos adaptar nuestra fuerza laboral a realizar tareas para las cuales no está remotamente capacitada. Y pues yo lo dejaría aquí la presentación. Creo que estamos en los tiempos, recuperando lo que decía al principio, o sea, un enfoque de realismo económico nos lleva a plantear como supuesto que quien está en proceso, que el joven que está en proceso de elegir carrera es lo suficientemente maduro para ver la fotografía que tiene enfrente y pensar que a pesar de las dificultades que entraña hoy el mercado de trabajo profesional, el mercado de trabajo profesional, la única puerta de acceso al futuro sigue siendo la educación. Entonces, con educación el desafío es complicado. Sin ella es imposible. Esta sería la charla que yo traía en mente para un poco, si es que quisieran abrir el debate al respecto. Gracias. Doctor Nieto, muchísimas gracias. La verdad que es información muy reveladora. Estamos viendo todavía en pantalla un poco de las conclusiones que usted nos plantea con respecto a estas investigaciones que usted ha hecho. Y la verdad que, híjole, también es un panorama un poco complicado que lo terminó por complicar todavía más esta situación que usted nos menciona de la COVID. Así es. Pero bueno, pues yo creo que sinceramente eh, un autor que acabo de leer, Philip Ball, en su libro Masa Crítica, tiene un capítulo bueno, un par de capítulos que se introduce a analizar todo lo que ha producido la teoría económica alrededor del funcionamiento de los mercados, porque una gran parte de la teoría económica tiene que ver con explicarnos cómo funcionan los mercados. Y bueno, después de muchos estudios y muchas investigaciones, pues la conclusión es que no se puede saber cómo se van a comportar los mercados. No hay fórmula para saber. Entonces, hay una absoluta incertidumbre de cómo se comportan los mercados. Es como un poco el asunto de la elección de carrera. Uno puede apostarle a la racionalidad, ser siempre muy racional en nuestras elecciones, en nuestras decisiones. Sí, pero la diosa fortuna y el azar hacen su trabajo. Esta crisis no estaba prevista en ningún planteamiento racional de ejercicio de nuestra libertad para elegir. Y esta crisis, esta megacrisis, esta gran crisis, como yo le llamo, cambia muchísimas hojas
hojas de ruta personales. Claro, no hay una bola mágica. No, 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 ojalá que la tuviéramos. Es No un, se nos dio ese don. lamentablemente no se nos dio ese don. Hay algunos comentarios. Dice Olga Lee Juárez, ya estamos en el futuro y ni cuenta nos habíamos dado. Y una de las cosas que usted mencionaba es que el futuro no es tan parecido a lo que nosotros teníamos en mente. Sí, yo creo que vale la acotación, porque a veces, por ejemplo, cuando uno habla de la llamada sociedad del conocimiento, digo, y se confronta uno en serio con este realismo, realismo económico, realismo social, realismo político, educativo, etcétera, pues la verdad de las cosas es que hay una serie de frases como esta de la llamada sociedad del conocimiento, que si uno la confronta con las realidades que está viviendo nuestro país en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, dices, oye, perdóname, ¿cuál sociedad del conocimiento aquí? Cuando ni siquiera tienes acceso a Internet, ni siquiera tienes un ordenador, ¿no? Entonces, tenemos un México muy diferenciado, con distintos desarrollos regionales. México son muchos Méxicos. Esto sucede también en otros países, pero los montajes y los rezagos aquí son históricos y son muy complicados. Y en educación también, ¿eh? Entonces, pero esto no va a cambiar una hoja de ruta que ya trae el desarrollo del mundo, ¿no? Quizá algunas cuestiones que tienen que se relacionan con la crisis del cambio climático, con este nicho de oportunidad que están viendo algunos para cambiar de modelo económico, etcétera. Pero el asunto de las grandes olas del cambio creo que no va a cambiar. La sociedad del conocimiento me parece que es un tema, es un paradigma que vino para quedarse. Hay una pregunta, doctor, que pareciera como que es, bueno, le leo la pregunta. Irma Moon dice, ¿qué futuro le ve a la carrera de relaciones internacionales? Bueno, yo creo que la carrera de relaciones internacionales, como las carreras de las ciencias sociales, la misma etapa que estamos viviendo de extrema incertidumbre y de los cambios de paradigmas en educación superior y en el mundo del trabajo, pues las han revalorado en su conjunto. Es decir, ahora que es el tiempo de los trabajos transdisciplinarios, multidisciplinarios, donde la era de los superespecialistas quedó atrás, en el sentido de que ya no puedes avanzar tú solito. No, si no tienes capacidad de trabajo en equipo, esto no funciona. Las evaluaciones en todo el mundo ya no son escritas, son orales. Necesitamos potenciar los ejercicios de oralidad en todas las profesiones y específicamente, por ejemplo, la licenciatura en Relaciones Internacionales, mi muy particular punto de vista es que es un nicho de oportunidad para quienes la estudien eh, en términos de que son especialistas muy demandantes. Abrir este enfoque una vez que egresa uno de la universidad. Hay instituciones en México de frontera en relaciones internacionales. Ahí está el Colegio de México, ahí está el CIDE, el ITAM, la propia Universidad Nacional, que egresan excelentes internacionalistas y me parece que es una licenciatura muy completa y muy exigente. El doctor Nieto nos pregunta Xochil Castellanos, entonces los jóvenes tendrían que considerar, para tener un mejor futuro profesional, migrar a otros países. No necesariamente, no. Yo creo que aquí lo importante, y me acojo a lo que ha planteado en algunos foros sobre el tema un especialista como lo es Ana María Aragonés, del Instituto de Investigaciones Económicas, que migre la gente que quiera migrar, pero por decisión propia, no por necesidad. No, no, no. Yo creo que aquí lo fundamental es que haya oportunidades en México para todos los egresados universitarios. Y si el egresado universitario ve esta ventanita de oportunidades y decide transitar por ella, que sea por decisión propia. Lo único que yo digo es que las realidades nacionales son bien diferentes, aún ahora mismo, y que el envejecimiento de la población de una buena cantidad de países en el mundo ha abierto espacios de oportunidad a los jóvenes preparados que antes no se tenían. Vamos, los jóvenes preparados como recurso escaso son bien recibidos en una enorme cantidad de países, pero depende del joven. Aquí debería de haber
y tiene que haber oportunidades para todos. Si la gente quiere emigrar, que sea por decisión. Perfecto, perfecto. Hay una pregunta que nos hace Adi Valadez. Siendo egresados de mucho tiempo, ¿cómo podemos...? Permítame, porque nuevamente recibo varios mensajes. Adi Valadez, siendo egresados de mucho tiempo, ¿cómo podemos combatir o contrarrestar estos temas de automatización en nuestras labores? Bueno, yo creo que no se puede combatir ni contrarrestar. Me parece que una de las características del mercado laboral o del nuevo mundo del trabajo tiene que ver, a veces nos guste o no nos guste, con esa extrema flexibilización de las cosas. Esto también explica un poco por qué en la composición de la población económicamente activa, la mujer está ganando terreno y está desplazando al hombre en muchas áreas. Pues porque resulta que el hombre normalmente es una fuerza de trabajo muy rígida y la mujer es una fuerza de trabajo que se sabe adaptar. Y eso no lo digo yo, bueno, están los estudios, pues. Entonces hay un ascenso vertiginoso de la presencia de la mujer en la PEA y esto explica que también el hombre vaya estando en desventaja. No, yo creo que tenemos como fuerza de trabajo, tenemos como profesionales que no forman parte de estas generaciones muy contemporáneas o muy recientes, tenemos el desafío de procesar el cambio tecnológico y de asimilarlo. Este, porque lo otro, pues me parece que es un escenario poco probable que se dé. Es decir, que el mundo se adapte a nosotros. Sí, eso es complicado. Uh -huh. Shuna Bider dice, doctor, información bastante cruda y que preocupa más en las circunstancias en que nuestros jóvenes están egresando. Sí, 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 yo les comentaba la advertencia al principio, porque la situación es bien sencillita. Nosotros podemos acogernos a la construcción de un relato institucional que nos lleva de la mano con la idea de que cuando uno revisa la folletería, cuando uno revisa las relatorías y las narrativas alrededor del mercado de trabajo de las profesiones, pues nos dicen, mira, pues como egresado de esta profesión tú puedes trabajar en esto primario, secundario, terciario de la economía, en los organismos internacionales, etcétera. Y aquí nada pasa. Bueno, pues podemos acogernos a eso. Yo supongo que tanto papás como sociedad en general y como jóvenes tenemos la capacidad de procesar. Además, porque lo estamos viviendo, es imposible no darse cuenta de un realismo que no se adapta mucho ya a los modelos. De hecho, la realidad nos está rebasando en muchas cosas. Entonces, yo parto del supuesto de que los actores que deciden en este proceso tienen capacidad para saber qué tenemos enfrente. Y lo que tenemos enfrente demanda una formación de excelencia en la educación. Y yo más bien vería la parte del lado medio lleno, del vaso medio lleno. Es decir, en un país con enormes rezagos en todo, con enormes rezagos en educación, el hecho de estar ya inmersos en un sistema educativo de educación media superior o superior, creo que ya es considerarse casi como parte de una población de privilegio en un país con muchísimos rezagos. Entonces, si ya estamos metidos en el circuito de la educación, que me parece que es la manera para sortear a futuro los desafíos que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, vamos, la realidad es muy fuerte, muy compleja, muy desafiante. Podemos seguir jugando a reproducir modelos que me parece que la realidad ya los ha rebasado, o podemos mostrar una fotografía con esta nota grandotota de decir, bueno, esto es lo que tenemos, y lo tenemos ustedes jóvenes, lo tenemos los adultos, y los adultos estamos más en desventaja, inclusive por muchas cosas, pero el caminito es la educación, y el caminito es ser excelente, y el caminito es sortear esto, y ustedes van a tener los instrumentos necesarios para sortearlo. Los que no van a tener esto es una enorme masa de población que no ha podido por muchísimas cosas acceder a estos privilegios de la educación media superior y superior. Sí es difícil. Difícil, pero hay que estar en el contexto, hay que estar informados.
claro. Hay que estar ahí. Lo que nos comenta Olga Juárez, excelente conferencia, información muy realista en todos los sentidos. Es lo que ella Sí, sí, nos sí. dice. Sí, a Em, mí, ajá, perdón, a mí en son de broma, y me ha tocado vivirlo, cuando platico de estas cosas, me ha tocado estar en el colegio alemán, me ha tocado estar en el Edronica Academy, me ha tocado estar en el americano, etcétera. Este, pues de momento es impactante, pero esta es la realidad. Ahora con la COVID-19, la situación es extremadamente más complicada, pero más complicada para todos. A nivel de mercado laboral, por ejemplo, ¿qué estamos viendo en el escenario post-COVID? Que van a regresar a trabajar en los países, por ejemplo, el dato fuerte que yo traigo, lo que está sucediendo, lo que está maquinando la Unión Europea como recomendación. Regresan a trabajar, regresan con todas las medidas y los nuevos protocolos, regresa a trabajar la población joven, ya no la población adulta. Entonces, el mundo es de los jóvenes y el mundo es de los jóvenes preparados. Este es un punto de quiebre, pero también hay rendijas de oportunidad. perfecto. Ine Arevalo, buenos días, excelente tema para los jóvenes que están por concluir el bachillerato. Sí, por supuesto. Cuando a uno le convocan a hablar de estas cosas, yo insisto, uno puede irse por la ortodoxia y plantear las cosas que traen nuestros documentos institucionales y reproducirlos. Y otra cosa es, por ejemplo, traigo seguimientos por cada carrera, cómo es el mercado de trabajo de cada una de las carreras, cómo se han movido. Y bueno, la fotografía, perdónenme, yo no debería de estar insistiendo en el tema y no quiero pasar a las cifras duras por carrera, pero hay unas carreras que traen excedentes de egresados muy fuertes. Entonces llega un momento en que dices, perdón, si en el mercado, y no me gusta la palabra excedente, pero esta palabra excedente ni siquiera es mía, viene de los estudios de Anuyes. Y entonces llega un momento en que dices, perdóname, pero tú no puedes decir que hay excedente cuando el problema no es del profesional que egresa, el problema es de la macroeconomía del crecimiento que no ha sido tan sólido para acomodar a las personas, para darles un espacio en la economía productiva. Aquí haya algo estructuralmente que ha fallado. Y no ha fallado las instituciones educativas, no han fallado los jóvenes que se preparan, aquí ha fallado el modelo económico. Esa es, me parece, que la conclusión fuerte de todo esto. Bueno, hay hay que considerar todos estos elementos que usted nos menciona, doctor. Susi CJ nos dice, excelente tema, doctor Nieto, y gracias por el contexto internacional que contempla la globalización, la digitalización y la empleabilidad. Sí, por supuesto, y ojalá que verdaderamente no, yo insistiría, no lo vean como la salida necesaria que van a tener o indispensable que van a tener. No. Van a acabar migrando por un estudio de posgrado que quieran hacer o porque consigan trabajo en otro país, los que quieran hacerlo. Pero las contradicciones de cada una de las naciones son internas. Y en México hay muchas crisis chiquitas que se unieron en una coyuntura con la que vivimos, con una crisis grandota, una crisis civilizatoria, una crisis de cambio de época. Hay otras sociedades que no traen las mismas crisis chiquitas que nosotros acarreamos y que siendo egresados universitarios, verdaderamente hay nichos de oportunidad. Y también otra cosa, y que sí me gustaría insistir en esto, la, hay mucha gente en la creencia de que solo los ricos pueden mandar a sus hijos a estudiar en el extranjero y esto es completamente falso. Este, las universidades públicas estatales de muchos países, una vez que apruebas los exámenes de admisión, que huelga a decir, son mucho más
son mucho menos demandantes que aprobar un examen de admisión a nuestras universidades públicas en México, las fuertes. Vamos, quien aspira a un espacio en nuestras universidades públicas seguramente se queda en cualquier universidad de Europa que sea pública también. Y como universidad pública tienes, una vez que te matricula la universidad como estudiante extranjero, bla, 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 te da también las prerrogativas que tienen los demás estudiantes. Entonces, vamos, yo creo que es otro nicho de oportunidad ahí, hablar, por ejemplo, de educación superior comparada, que sería para otro tema quizá. Oiga, pues qué interesante la verdad esta información que nos comparte, porque hay algunos que ponen ese freno cuando desean estudiar en el extranjero, porque la condición económica es una de las situaciones que gira en la cabeza para decir no puedo irme a estudiar a otro país. Entonces, yo quizá nada más a este respecto les diría que verdaderamente el desafío fuerte para las personas y para las familias que nos estén eventualmente escuchando y que intenten que sus hijos salgan, que por favor desde temprana hora de su desarrollo procesen el aprendizaje del inglés. De otras lenguas es importante, pero el inglés es fundamental, porque la mayoría de las instituciones del extranjero te aplica el examen de admisión en el idioma original del país o en inglés. Entonces, es una prueba que pues no puedes librar. Entonces, pero el inglés se aprende, pues no es imposible. Ese es el punto. perfecto, gracias que nos haces esta mención, doctor, porque más adelante voy a hacer una pregunta, tiene que ver con esto del idioma. Mientras quiero leer el comentario de Wendy Coe. Ella dice, felicidades por el tema, doctor Nieto, es de suma una perspectiva decisiva en la toma de decisiones vocacionales y en la proyección profesional de los estudiantes. Desde su perspectiva, ¿cuál sería la estrategia a usar en orientación vocacional para la empleabilidad? Yo creo que, gracias Wendy por tu pregunta, yo creo que fundamentalmente el primer paso que tenemos que dar es plantear de manera madura y responsable esta fotografía ligada a un realismo que a veces es un poco complicado de procesar, que hay que saber procesar quizá, sobre todo con los jóvenes, planteándoles siempre que la realidad es sumamente complicada, este, pero que ellos están en el mejor de los mundos posibles, que es el terreno ya de la educación y que es el único camino de acceso al futuro y que sin la educación no hay nada, absolutamente nada en esta nueva idea. Y después yo plantearía, hay muchas cosas que desde mi punto de vista se pueden hacer en orientación, eh, planteando, por ejemplo, la innovación de nuevos programas que nos digitalicen una serie de asesorías que tienen que ver con las eh, las posibilidades que nos brindan los instrumentos digitales para orientar de otra manera este, a los jóvenes, por ejemplo, en este caso, a los jóvenes que están en proceso de elección de carrera, porque hacia adelante, con esto de la COVID-19, que es una pandemia con la que vamos a tener que convivir un buen de tiempo, que no se sabe exactamente cuánto, y que vino a trastocar muchas cosas, frente al nuevo escenario laboral, frente al nuevo escenario educativo, me parece que si nosotros en nuestra página de la dependencia cargamos programas en donde el muchacho entre y con un clic aparezcan personas con un desarrollo profesional consolidado, inclusive yo le he llamado un programa de orientación vocacional, de orientación educativa con enfoque de género, en donde distintos tipos de personas con desarrollo profesional consolidado, particularmente mujeres, le estén hablando en la pantallita que está en tu página, que no le cuesta nada al muchacho que quiere ser químico o que quiere ser química, a ver qué nos dice la química, cómo le fue, etcétera, etcétera. Planteamos muchas cosas. Lo que hoy tenemos en buena parte de este asunto de la práctica profesional de la orientación, creo que la realidad ha mostrado que algunos de los programas
están ya ampliamente superados. Entonces, lo que podemos hacer es un proceso de digitalización muy fuerte. El propio programa de desarrollo institucional del señor rector, que está a consulta de todos nosotros, hay un planteamiento muy importante que tiene que ver con el fortalecimiento de los programas de orientación de la Universidad Nacional, y tomando en consideración que el fortalecimiento tiene que ver también no solo con evaluar los programas que tenemos, porque finalmente tenemos que saber si sirven o no sirven, pero que alguien nos diga con un estudio de impacto si lo que estamos haciendo está bien hecho, porque finalmente es ejercicio del gasto público. Pero alguien nos tiene que decir, mira, aquí hay un estudio de impacto por lo cual nosotros justificamos la permanencia de este programa. Pero si no hay eso y seguimos desde hace 2 décadas con lo mismo, bueno, pues alguien puede en cualquier momento preguntarnos, perdóname, ¿y por qué lo hiciste así por tanto tiempo? Dime tú si hay oportunidad de comprar. Y lo que viene es otra cosa, ¿eh? Lo que viene es otra cosa. Lo que viene es una digitalización absoluta de muchos programas y una semipresencialidad muy fuerte a nivel de docencia. Algo que hablábamos un poquito fuera del aire con el doctor Nieto, es que también este tipo de interacciones como la que estamos teniendo en este momento llegó para quedarse. Así, claro. Es esto. Dora García pregunta, doctor Nieto, y con respecto a las tasas, la tasa general de empleabilidad o la tasa de desempleo juvenil en México, ¿cuáles son estas estadísticas? ¿Cómo está? ¿Tiene algunos números? Sí, sí, sí. Por ejemplo, la tasa general en México, la, la, que, la que por ahí me salté, está en alrededor del 3.2%, que es un estándar internacional, tasa de desempleo general. Pero, bueno, nosotros sabemos que en México el asunto del desempleo tiene un peso muy fuerte de la economía informal. Es decir, 60% de la población, más o menos, pues, 60% de la población económicamente activa en México está empleado en economía informal, es decir, no tiene contrato, no tiene prestaciones, bla, 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 todo lo que la metodología nos dice que es la economía informal. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de este estándar internacional, que es la TDA, tasa de desempleo abierto, para un país como Estados Unidos, para Gran Bretaña o para cualquier país europeo que me dices, bueno, pues es que allá no hay economía informal, no al menos con el peso que la tenemos. Y acá hablar de este estándar internacional y decir, bueno, tú tienes una tasa de 3.2%, mucho menor a la que registra Estados Unidos, mucho menor a la que registra Alemania, mucho menor. Bueno, perdón, no es que el estándar esté mal, es que en México la realidad laboral tiene otros indicadores que yo creo que dan para mucho. O sea, hablar de desempleo en México, en todos sus componentes, pues implicaría quizá utilizar un indicador más pertinente como la tasa de necesidades críticas de empleo, y hay otros indicadores que nos reflejarían más fielmente esto, ¿no? Pero estamos en un mundo complicado si de desempleo general o profesional hablamos. La realidad no es tan bonita, pero creo que nuestros jóvenes tienen capacidad y madurez suficiente para procesar lo que tenemos enfrente, para sortear con educación, con más educación y con más educación el desafío que tenemos. No hay otro camino, además, en la sociedad del conocimiento. O es educación o no es nada, ¿eh? Perfecto, doctor. Hay un espectador que nos insiste y que tenía que ver con este tema del idioma, del inglés que usted nos mencionaba. Es David Hernández. David Hernández dice, ¿qué hay acerca de la enseñanza del inglés como lengua extranjera? ¿Acaso ya está muy saturado este mercado? ¿O va a tener un despunte con respecto al que, pues hoy en día ya el que no habla inglés está fuera de este mundo? Bueno, yo creo que no es el inglés por el inglés mismo, pero si uno desea ingresar a alguna universidad fuerte del mundo, si uno ubica Australia, si uno ubica Italia, si uno ubica Alemania, bueno, uno puede no saber alemán, pero lo aplicas en inglés. Para estas cuestiones académicas, creo que los procesos tienen que ver fundamentalmente con el inglés. Huelga decir, los idiomas fuertes que vienen. Digo, últimamente hemos visto cómo muchos estudiantes van hacia el aprendizaje del mandarín.
o de otros idiomas que vienen con potencias emergentes muy fuertes, ¿no? El mundo cambió muy, muy fuerte, pero los jóvenes tienen una condición que los que somos ya de otra generación no tenemos, que son las oportunidades que da la edad. Pero decía el expresidente Felipe González en una conferencia que dio aquí en el Palacio Minería a los becarios de la universidad hace años, dice, bueno, yo les quiero decir a los jóvenes universitarios este, que padecen una enfermedad y que es una enfermedad que se cura muy rápido y que esta enfermedad se llama juventud. Entonces, la edad que tienen es asombrosa para aquilatar muchas cosas y que en esto no tengan miedo. Miren, no se hagan ahorita la pregunta, yo insisto en eso, de veras, no funciona mucho por ahí, desde mi punto de vista. No se hagan ahorita la pregunta de dónde voy a trabajar después de la universidad. No, háganse la pregunta de cuál es la carrera, los planes, qué más empatía me despiertan, qué más posibilidades tengo de sacar al 100, en donde puedo ser verdaderamente bueno, disfrutarlo, no cargar la carrera en los hombros, etcétera, etcétera, porque lo otro va a depender de muchas variables que ahorita escapan a nuestra familia, a nuestro país, a nosotros mismos. Entonces, lo que a nosotros corresponde ahorita es formarnos excelentemente en el subsistema de educación superior. Lo que viene, miren, en su momento abrimos la ventanita y decimos, ¿sabes qué? Por aquí hay un hecho de partida. Antes no en estos momentos. Creo que las cifras no son buenas para ser optimistas y construir una narrativa que nos permita, no, es que aquí sí hay trabajo. Bueno, sí hay trabajo en algunas, se cuentan con los dedos, pero eso no quiere decir que en las demás no vaya a haber trabajo. Todo depende de muchas variables. Descansa hoy en la macroeconomía del crecimiento, que en todo el mundo está de cabeza, en todo el mundo. Entonces yo insisto en mi enfoque heterodoxo, no platiquemos del mercado de trabajo, no en estos momentos. De acuerdo, gracias por esta recomendación, doctor. Laura Montoya dice, muchas gracias al doctor Nieto, muy interesante el tema tratado y de suma importancia en el contexto actual de los mercados laborales. Bueno, pues le envío un saludo muy cordial a la directora de planeación y mi agradecimiento por muchísimas cosas y por la pertinencia de que me parece que hay visión de futuro en lo que se está haciendo. Ese es mi punto. Claro, claro que sí. Hay un comentario de Susi CJ que tiene que ver con qué opina usted acerca de los empleos del futuro. ¿Cuál considera que será la tendencia posterior a la pandemia por esta COVID-19? Bueno, pues un poco lo que está haciendo el dueño de Zara, ¿no? En España. Es decir, está cerrando sus tiendas, muchas tiendas, y le va a apostar por las ventas en línea. No creo que sea excepción. Hacia adelante se van a mover muchas cosas hacia un nuevo patrón de empleabilidad, hacia un nuevo mundo del trabajo. Lo que vino a hacer la COVID-19 es acelerar muchas de las tendencias que ya traía por lo menos el mundo del trabajo. Entonces, esto no es nuevo, la COVID aceleró muchas cosas, muchísimas cosas, y dejó al descubierto otras tantas, ¿no? Por ejemplo, en el hecho mismo de las asimetrías que tiene la comunidad estudiantil de una de las universidades más fuertes como la nuestra. Es decir, pues digo a nosotros que somos profesores, que en este semestre hemos tenido que dar profesores en línea, clases en línea, pues descubrimos que de nuestros grupos, que son de 45, 50 gentes, solo 25 se conectan y el resto o no tiene su computadora o no tiene acceso a internet. Estos son rezagos muy fuertes y uno no puede reprobarlos por no haberse conectado. O sea, esto tiene que ver con otras cosas. Esto es muy grave, esto es muy fuerte y tiene que ver con una cuestión estructural. Claro, esta es también la expectativa que teníamos del futuro. Y como decía en algún momento Olga, ya llegamos y no estábamos preparados para enfrentarlo de esta manera. Así es, totalmente de acuerdo. Germán Álvarez, el doctor Álvarez, dice, estupenda conferencia que esperemos genere muchas reflexiones, doctor Nieto.
Doctor Germán Álvarez, pues yo reitero por esta plataforma la pertinencia de estos ejercicios de videoconferencias en temas complejos, delicados, pero que me parece que hay idea de futuro y hay construcción y hay instrumentalidades que me parece que ha sabido conjuntar de manera acertada. Doctor, muchas gracias por todo su apoyo. Gracias, doctor Nieto, también a usted. Carlos Martínez, él pregunta, ¿qué futuro le ve a la carrera de informática o programación? Y en particular aquí en México, ¿cómo ve el panorama? Bueno, pues ya no entramos a los datos chiquitos, pero si alguien está interesado en esas carreras, enhorabuena. Son de las que se cuentan con los dedos y tienen un futuro promisorio en todos los sentidos. Y por supuesto a la gente que esté viendo nichos de oportunidad en todo el área de las ciencias, bienvenidos, porque ahora sí de ellos será el reino de lo que viene después de la universidad. Creo que apostarle a la ciencia es una buena opción, a pesar de que en México abrir una plaza de investigador es muy difícil, pero las oportunidades no se agotan aquí. Entonces, enhorabuena. Perfecto, ahí está la respuesta. Entonces, Carlos Martínez también va un poco de la mano con lo que pregunta David Albores sobre esta carrera de informática o programación. Tengo otros comentarios. Marina Estrella dice saludos y felicitaciones al doctor Nieto, un tema de suma importancia a la hora de tomar una decisión en la elección de carrera. En general, doctor Nieto, para el área de las sociales, ¿cómo ve usted el panorama? No, pues ya lo comentaba, me parece que la nueva realidad revalora las opciones de las ciencias sociales tan golpeadas en otras épocas. Ahora es necesario trabajar en equipo, es necesario conjuntar esfuerzos, es necesario esa multidisciplinaridad en las visiones y los científicos sociales me parece que son no solo útiles, indispensables en la nueva construcción de la narrativa laboral que se está dando hoy en día. Me parece que tienen un buen nicho de oportunidad quienes estudian ciencias sociales. Si uno se acerca a la estructura de las matrículas de las escuelas nacionales preparatorias y pregunta a sus directores cómo está la conformación por áreas, uno va a descubrir que las mayores o las áreas de preferencia en todas las escuelas nacionales preparatorias, por lo menos, a diferencia de lo que existía en el pasado, hoy ya no son las ciencias sociales. Hoy están las preferencias mayores en el área biológica y de la salud, matemáticas, ciencias matemáticas, y me parece que por ahí en el tercer o cuarto lugar estas ciencias sociales, en algunas en tercero, en otras se las mandan hasta el cuarto. Entonces, no, y las ciencias sociales tienen otro nicho de oportunidades importantes en esta nueva realidad que tenemos. Me parece que no hay de qué preocuparse si alguien quiere estudiar ciencias sociales. Bueno, yo creo que la viabilidad es buena, ¿no? Digo, después de la licenciatura, estudiar un posgrado en la universidad, en las universidades en México, siempre será una de las opciones más plausibles que tengan. Pero, por ejemplo, a diferencia de lo que está ocurriendo en Europa, en donde el doctor llega al mercado de trabajo con 28 años, pero ya con su grado de doctor, aquí vemos los doctores que llegan al mercado de trabajo entre los 32 y los 36 años. Entonces, la idea es un poco ganarle espacio, ganarle tiempo a estos ejercicios. Antes, cuando uno transitaba por un posgrado, bueno, la verdad es que te regalaban el ingreso al posgrado, digo, a la maestría,
al programa de doctorado. No, no, no. Hoy están muy competidos los lugares, por lo menos en algunos institutos, no digo cuáles, se abren anualmente 20, 40 plazas y se registran para maestría, por ejemplo, 400 aspirantes. Y los exámenes que se aplican son de a de veras para maestría, ¿no? Entonces, dices, es otra cosa, es muy desafiante y yo creo que vale mucho esta ventanita de educación superior comparada en su momento. En su momento. Perfecto, es la respuesta que da el doctor Nieto a Antonio Valdés con respecto a la pregunta que nos hace sobre las opciones de posgrados. Sandra García nos pregunta, con estas tendencias laborales, en su opinión, ¿qué competencias deben desarrollar y consolidar los alumnos para insertarse en este mercado laboral? Bueno, pues yo creo que hay una lista grandotota de competencias. Eh, Me parece que la flexibilidad del manejo de idiomas, el uso de tecnologías, eh, de la información y la comunicación y los aprendizajes que generan resultados y la resolución de problemas. Lo que viene en educación superior también es una revolución muy fuerte, ¿no? Hay especialistas en educación superior, cito un libro que acabo de leer que se llama la Universidad Live, en donde una de las tesis que se manejan es que los profesionales del futuro ya no van a salir de las universidades, van a salir de las empresas. Y es que si uno está pensando en opciones profesionalizantes, no, 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 digo, perdón, qué mejor que las empresas te preparen para esos propósitos, ¿no? Un poco la educación alemana en ese sentido. Es decir, hubo una reticencia muy fuerte en su momento para que los alemanes aceptaran que administración estuviera considerada como una carrera dentro de la universidad, perdón, puede ser todo menos una carrera universitaria, administración o administración de negocios. Bueno, pues ese tipo de carreras en Alemania, quienes te dan la instrucción para esas carreras, pues no son los investigadores que forman parte del sistema de ese país que está haciendo ciencia y creando conocimiento, no, son los ejecutivos de las grandes empresas alemanas los que te dan clases. Y lo mismo podríamos platicar de otro tipo de universidades en España o de Italia o de otras tantas, en donde lo profesionalizante tiene que ver precisamente con el tipo de educación que te están dando, ¿no? Y si tú aspiras o tienes otra idea de lo que quieres ser, bueno, entonces sí, vamos en serio a la idea de ser investigador y de construir conocimiento en esta idea de la innovación científica y tecnológica. De acuerdo. Gracias, doctor, por su respuesta. Hay un comentario de Eve Balta, doctor Nieto, importante y necesaria información para reflexionar y tomar decisiones. Gracias, doctor. Y Shuna Bider, ella nos pregunta, ¿cuál sería entonces su propuesta o sugerencia a los jóvenes que egresan y que la carrera que eligieron podría estar en la lista de carreras que compartió con mayor subempleo? Pues ¿cuál es la sugerencia? Yo creo que para los jóvenes que están ingresando en estos momentos, sí ampliar esta perspectiva para ver si es posible, tienen condiciones de aplicar para un estudio de posgrado, este, no mirar tan en el terreno inmediato su incorporación a un mercado de trabajo eh, de muy difícil acceso en estos precisos instantes por todo lo que nosotros conocemos. Yo creo que si uno está egresando en estos momentos de las universidades y uno tiene oportunidad de continuar su formación hacia un programa de posgrado, ya sea en el país o en el extranjero, creo que una de las un inteligente podría ser el apostarle a esta formación de posgrado. Este, y no ver tanto este asunto del mercado laboral, porque ahorita sí, pues la apuesta del mercado laboral es entrar en condiciones complicadas, desventajosas, que se va a reflejar inclusive, y ya lo veremos con estudios que edita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México, eh, ya lo veremos como el mercado laboral de los profesionales en México
podría en esta gran crisis de la COVID-19 verse muy, muy, muy precarizado. Yo creo que por ahí podríamos tener datos. Yo creo que es tiempo de seguir viendo la formación universitaria si uno está en ese proceso de egresar. De acuerdo, doctor. Vamos acercándonos a las últimas preguntas que le voy a hacer. Hay un comentario que quería leer con respecto a algo que nos dice, un poco tiene que ver el comentario de Irma Moon y también de Olga Juárez. Ellas dicen, pero aparte del modelo económico que plantea doctor, ¿creen que es importante también analizar los planes de estudio de las diferentes universidades, tanto públicas y privadas, y adecuarlas al futuro? ¿Cómo ve esta opinión que ellas le plantean? No, pues excelente pregunta, por supuesto, por supuesto. La cuestión es, esto es lo que hay, cada una de las instituciones tiene sus programas de estudio, sus planes, su estructura de los profesores, etcétera, y las instituciones no son todas iguales, por supuesto. Miren, la verdad de las cosas es que en México hay instituciones públicas de frontera en muchas áreas del conocimiento, que incluso mantienen sus incentivos de becas para quienes se matriculan en estas instituciones, por supuesto después de exámenes muy exigentes, pero no imposibles. Instituciones como el CIDE, instituciones como el Colegio de México, instituciones como la Universidad Nacional, instituciones como la UAM, en donde el atractivo es su infraestructura física, su profesorado, muy formado, muy seleccionado, sus planes de estudio muy actualizados, y en permanente revisión. Y bueno, pues hay otro tipo de instituciones en donde, pues un poco lo que apunta la OCDE, ¿no? Hacen falta evaluaciones. A nivel de los programas de estudio, yo creo que lo fundamental sería acercarse con una lupa a los planes y programas de estudio sin descuidar el cuerpo docente que tienen las universidades, que me parece que es un binomio inseparable. Buenos programas de estudio con un buen profesorado. Perfecto, doctor. Hay una pregunta que aquí nos hace Juan Pablo GH. Doctor, ¿usted le ve futuro al área de las artes como el diseño, la ilustración, la pintura en esta sociedad del conocimiento? Absolutamente sí. De hecho, no hay nada que la nueva economía haga hoy sin auxilio del diseño. Bueno, lo acabamos de ver, no sé cuántos hayan visto la conferencia matutina del señor presidente el día de hoy. El señor, nuestro representante permanente en las Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la universidad, pues presentó ahí cómo se dio la votación en la que México forma ya parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el próximo año, pero pues armó una presentación y la votación fue ayer. Entonces, seguramente esa presentación que tiene, eh, que tiene video, música, muñequitos, etcétera, pues no lo hizo nuestro embajador. Seguramente tuvo necesidad de un auxilio muy fuerte de todo el área de diseño. Quiero decirles que el diseño en todas partes del mundo es uno de los nichos de mayor, potencialidad laboral. Los están demandando los buenos diseñadores digitales o diseñadores en general en Canadá, en Estados Unidos y en Europa. Y es un área de oportunidad muy fuerte. Entonces, el diseño comprendido en su etapa tradicional, desde la formación de dibujos, la geometría, como el diseño digitalizado que tiene que ver con programación. Perfecto, entonces ahí está la respuesta, estimado Juan Pablo, que nos da el doctor Nieto. Cris Angelino, ¿puede hablar sobre ciencias de la comunicación? Y eso también me interesa.
Sí, 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 por supuesto. No, pues yo creo que también, digo, es una de las áreas de las ciencias sociales, también un área muy demandante. eh, la gente a lo mejor piensa que se hacen cosas muy sencillitas. No, hombre, pues una de las situaciones más exigentes de quienes estudiamos en su momento en un área de ciencias sociales o económicas, pues es que tienes que aprender a escribir. Y escribir nunca ha sido sencillito, pero quizá lo principal es que para escribir antes uno tiene que leer muchas cosas, después viene la metodología y muchas otras cosas, pero me parece que las ciencias de la comunicación tal cual es una de las carreras más amplias que se tienen, con muchas salidas, de tal suerte que en un mundo donde la comunicación es un factor crítico para la toma de decisiones en todas las áreas de desarrollo del ser humano, económica, política, social. Me parece que la ciencia de la comunicación tiene una buena expectativa. Y yo insisto, o sea, tomen mis palabras aplicadas no solo a nivel interno, necesitamos abrir la ventana del consumidor, pero es buena. Gracias, gracias doctor, gracias por Vale. este panorama que nos brinda. La verdad es que es esperanzador. Ian Angelo Bon, la pregunta dice, bueno, él dice, ¿es necesario que las políticas públicas contemplen mayor relación del mercado laboral con la formación para el trabajo? Pues recordemos que hay una división internacional del trabajo. ¿Qué opina de esto, doctor? Bueno, que es uno de los temas más controversiales que existen, no resueltos, porque aquí el tema se vicia muy rápido. Cuando hay procesos de reforma del sistema de educación superior o de la propia universidad, eh, emergen todas las interpretaciones que existen sobre el tema. Y hay un temor, me parece que fundado, de que la educación superior no tendría por qué solo ver ese asunto de su relación con la economía o con su mercantilización. De hecho, uno de los temas fuertes de crítica al modelo Boloña en Europa es que mercantilizó la educación superior. Y me parece que una de las cuestiones que argumentan quienes sostienen la necesidad de mantener programas largos en México de 5 años es precisamente la idea de no mercantilizar la formación de educación superior. Pero entre estos dos extremos, yo creo que lo fundamental es que sí haya salidas para el mercado profesional de quienes egresan de nuestras universidades y que también su preparación les sirva para un desarrollo que vaya más allá solo de esta incorporación a la economía de la formación que recibieron. Entonces, aquí hay un tema sensible que no está resuelto y que tiene que ver precisamente con ver las maneras de vincular la universidad con el mundo del trabajo. Claro. Hay un comentario, bueno, tengo muchos de, ya para cerrar, Conde de Montecristo, él dice, muchas veces un alumno se casa con una institución, pero pienso que la escuela no hace al alumno, sino el alumno hace a la escuela. Es un saludo también, un comentario que nos hacen desde Chiapas, doctor. No, pues sí, y le doy toda la razón, le doy toda la razón. Digo, para quienes hemos transitado en ser profesores en varias universidades, este, pues un poco el planteamiento viene a ser el mismo, ¿no? Llega un momento en que dices, perdóname, ¿no? O sea, ¿quién está apoyando a quién? Y a veces uno concluye de que, perdón, estoy dando mis servicios y el prestigio que uno carga a la institución X, no al revés, porque a veces las universidades privadas suelen pensar que la contraprestación hace que el docente que está dando clases se sujete a una serie de cuestiones que dices, perdón, no, esa ecuación no funciona así. En ese sentido tiene toda la razón nuestro amigo de Chiapas que se conectó, ¿eh? Tiene toda la razón. Perfecto. Em, hay algunos comentarios también. Antonio Valdés dice, las humanidades en México sufren de mucho rezago, mismo que empieza desde la universidad, pues se le destina menos presupuesto y difusión. Pienso que es necesario dar más importancia a esa área misma que se ha dado a notar en esta crisis que vivimos el día de hoy en México, y no solamente en México, también en el mundo. Sí, 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 pues yo creo que desafortunadamente
el presupuesto es finito. Cuando uno estudia toda la teoría del mercado, contextos más o menos importantes, cito el de Varian en su análisis microeconómico, que su primer capítulo es muy denso, muy completo, que tiene que ver con todo el funcionamiento del mercado, y uno acaba con las reglas del funcionamiento del mercado perfectas, y el segundo capítulo se llama la recta presupuestal, de tal suerte que todo lo que opera en el primer capítulo de leyes que se aplican, sí y solo sí, tu renta te lo permite. Pues claro, pues la libertad en la economía del mercado es algo súper abstracto. Al final uno, Gerardo Nieto, es tan libre de comprarse un BMW siempre y cuando su renta se lo permita. Y si no, pues es una ilusión. Entonces, llega un momento en que la libertad es una cuestión fáctica que tiene que ver con el presupuesto. Hay muchas necesidades, muchísimas necesidades en un país como el nuestro, y el presupuesto, por lo menos lo que se puede programar para su distribución, que es un presupuesto que se le llama programable, es realmente chiquito, porque el demás ya está comprometido. En pago de capital e intereses de la deuda pública se va casi el 50%. Ahora con la devaluación, el peso de la deuda pública en el país como proporción del Producto Interno Bruto ya alcanza el 53%. Y no es que el país se haya endeudado más, no, no, no. Lo que pasa es que la deuda contratada en divisas o en moneda extranjera te cuesta más porque se ha devaluado la moneda mexicana alrededor del 35%. Es una barbaridad. Si a esto le sumas los precios rezagados del petróleo, traíamos cotizados en el presupuesto de egreso para el ejercicio del presente año, el barril de petróleo $49, ahorita está en 33, estuvo en $0. Digo, este es el peor de los mundos. Pues esto es una locura, esto es absoluto. Digo, lo que tenemos enfrente no lo hemos vivido nunca en México, por lo menos recientemente. Esto es otra cosa, esta es otra crisis. Y no hay presupuesto que alcance. Por eso lo que viene, me parece que si uno sabe leer las cosas, tiene que ver con un ejercicio del gasto extraordinariamente transparente, pero también justificado. O sea, tú vas a destinar un peso a algo si ese algo tiene detrás un estudio de impacto de calidad que me dices que sí vale destinar eso. Si no lo tienes, tienes que ser muy responsable porque no hay presupuesto en el país. O sea, los recursos son escasos, todos los recursos son escasos. Y ahorita con esta crisis, esto es el peor de los mundos posibles, en más de un sentido. Entonces, tenemos que ver las cosas de otra manera. Esto es otra cosa. Pues, doctor Gerardo Nieto, ha sido, la verdad, información muy completa, información bastante amplia para verlo desde la perspectiva también individual, nacional, internacional. Debemos estar preparados y debemos estar formándonos, capacitándonos, estudiando. Hay muchos comentarios. Annelies nos dice, hay una paradoja en la que se pone al ser humano como el más importante dentro de cierto discurso económico productivo, por los conocimientos, habilidades, destrezas, etcétera, en donde al mismo tiempo la tecnología lo amenaza para desplazarlo y convertirlo en un ser desechable. Pues el tema, yo citaría aquí un libro de Bauman, eh, que es las desigualdades en un mundo globalizado. Este, y bueno, ahí la conclusión rápida es que ser pobre es una mala apuesta. Normalmente todos los males del mundo, catástrofes naturales, pandemias, epidemias, acaban, acaban siendo mella, acaban impactando más a la gente que menos tiene. El mensaje con esta pandemia, desde mi punto de vista, este, con lo que estamos viviendo, el mensaje fuerte, el mensaje rudo es: de ti depende no formar parte de la estadística de esta crisis. Es decir, mucha responsabilidad familiar, individual, porque se ha visto en todo el mundo que la acción de los estados tiene sus límites. Y así como en Europa, por ejemplo, no pueden extender
indefinidamente los estados de alarma que confinan obligatoriamente a la población, no lo pueden hacer, porque lo otro sería un problema de gobernabilidad muy fuerte. En países como los nuestros, aunque los quisiéramos hacer, no podríamos, no hay instituciones fuertes que te permitieran que tú sales y te vuelvan a meter. No tenemos esas instituciones que lograran ese prodigio. Entonces, el mensaje es, tenemos un problema sanitario muy complicado, muy grave, y los instrumentos fundamentales hoy me parece que tienen que ver con la responsabilidad individual, la responsabilidad familiar, la responsabilidad comunitaria y el procesamiento adecuado de todos los mensajes que se están dando a esta ciudad. Bien, bien, doctor, pues son las respuestas. La verdad es que tenemos muchas preguntas. Son casos particulares que el público nos dice, yo quiero saber cuál es la perspectiva que se tiene sobre tal carrera, sobre tal, y creo que entonces esto se nos extendería por horas y por horas y por horas en esta videoconferencia. ¿Hay algún sitio, doctor Nieto, donde ellos puedan consultar un poco estas tasas, estos números en los que usted también ha trabajado? O si hay alguna forma, no lo sé, de ponerse en contacto con usted. Sí, por supuesto, por ahí el correo electrónico para las consultas a que haya lugar, y a través, si me lo permite, de la coordinadora del COE, la maestra Wendy, podríamos echar a andar las consultas que sean necesarias. Mi correo es gnieto@unam.mx, gnieto@ unam.mx. Con mucho gusto, si hay consultas muy específicas o cuestiones que uno pueda compartir, con muchísimo gusto. Y de manera institucional, me parece que el COE sería la vía. Perfecto. De acuerdo, doctor. Bien, pues vamos a cerrar esta transmisión, no sin antes pedirle, doctor Nieto, que nos regale un mensaje de despedida para todo el público que nos ve. Bueno, que a pesar del drama que tenemos enfrente y de la fotografía tan complicada que tenemos, los jóvenes nos llevan ventaja. Los jóvenes universitarios están en el mejor de los mundos posibles y están en la única ruta de acceso al futuro, que es la educación. Insistir en esto es la vía. Gracias a todos y a todas. Gracias a usted, doctor Gerardo Nieto, académico orientador de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM, por esta información, por estos datos, por toda la disposición también y por compartir este conocimiento con todos nosotros a través de esta videoconferencia. Doctor Nieto, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Cuídese, que esté bien. Muy buena tarde. Buena tarde. Y bien, pues es esta información que el doctor Nieto, doctor Gerardo Nieto, comparte con nosotros el día de hoy en esta transmisión que llevamos para todos ustedes. Pues la verdad debo ofrecer disculpas a todos los que se me están quedando pendientes sus comentarios. Han llegado muchísimos comentarios a la transmisión de el día de hoy. Han sido muchos, por eso es que les ofrezco una disculpa para aquellos que se quedan ahí guardados. Hay muchos comentarios, permítanme regresar porque tengo todo lleno de comentarios. Quisiera mencionar algunos de los nombres: Janet Jiménez, Claudia Iluardo, que nos está viendo, Adrián Andrés, Lorena Barraza, Pili Escobar, tengo aquí a Marco Bonaparte, Janet Jiménez, Lucy Pérez, Vane Fragoso, Olga Juárez, Itzel Salas, Armanin Flores, Elda María Salazar, Citania Alcázar, Ceci González, Leonardito Navarro, que nos están viendo, Silvia Aguilar Camacho, Rul Guzmán, Ricardo Méndez, Moreno Hilerio Cheli, Guadalupe Barragán, Beatriz Jiménez,
Manuel Hernández, Yadira Hernández, Ailín Iglesias, Tonatiu Rodríguez, Ana Amelia Santiago, este, eh, Ine Arevalo, María Guadalupe Tobar Monterrubio, que nos están viendo desde Suchiate, ella es orientadora, Gerardo Ramos, Julián Mendoza, Susi Velázquez, Dora García, Xochitl Castellanos, Luis Alberto Zúñiga, Jacqueline Ramsan, Luis Enrique Hernández, Susi CJ, Ángela Pamela, Ari Gómez Gómez, Maridali Gutiérrez, Máximo Rosas. Y había una pregunta ahí que tal vez no tenía que, bueno, en la relación con el tema hacia el doctor Nieto, la guardé un poco y es de una televidente. Entre el mar de comentarios, quisiera hacer un llamado a la diosa Fortuna para que me permita encontrarlo. Tiene que ver con el empleo para su hija. Es Verónica Robles. Ella dice: mi hija acaba de terminar la carrera de Derecho. ¿A dónde puede recurrir para incorporarse al mercado laboral? Diario manda CVs y no tiene ninguna respuesta. Tiene 23 años y se titulará por curso superior en cuanto reanuden las actividades de la UNAM. Bueno, este es un comercial que quiero aprovechar y hacer para también aquellos muchachos que están en la búsqueda de empleo. Recuerden que en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa nosotros contamos con la Bolsa Universitaria de Trabajo. Entonces, si ustedes ingresan a www.dgoae.unam.mx, podrán encontrar este apartado que les lleva hacia la Bolsa Universitaria de Trabajo. Aquí, en esta Bolsa Universitaria de Trabajo, en este apartado, cuentan con un sistema automatizado para aquellos que son alumnos o egresados de la UNAM, que puedan registrar sus datos, su currículum y también buscar algunas opciones, algunas vacantes que se tienen con empresas e instituciones. Tal vez esto le pueda servir a la usuaria que nos escribía con respecto a esta búsqueda de empleo que tienen ustedes y que tal vez muchos chicos y chicas se estén preguntando por esto. ¿Cómo le pueden hacer para encontrar el empleo? Entonces, es la recomendación que se les hace. Estoy leyendo todos sus comentarios, la verdad, estoy buscando varios de esos comentarios. Entonces, es la recomendación. Les comento, tengo muchos comentarios que se me quedan pendientes, les ofrezco una disculpa. El tiempo es corto, nos alargamos también muchísimo tiempo gracias a esta disposición que también nos brinda el doctor Nieto. Así que pues es la recomendación. Recuerden que si ustedes quieren obtener más información con respecto a este ciclo de videoconferencias, entonces nos pueden escribir a el correo electrónico del Centro de Orientación Educativa. Este correo ustedes lo ven en pantalla: dgoae.coe@unam.mx. Y entonces el próximo lunes tenemos una cita en punto de las 12. En esta ocasión será a las 12. Recuerden que los lunes nos vemos a las 12 del día, porque vamos a seguir con este ciclo de videoconferencias, este segundo ciclo de videoconferencias. Así que acompáñenos 12 de la tarde a través de este canal de orientación y atención educativa, porque vamos a hablar de la violencia al buen trato, Así que acompáñenos 12 del día en orientación y atención educativa. Bien, pues no me queda más que agradecer a todos los que
estuvieron en esta transmisión. Nuevamente agradecer a todos por sus comentarios, por sus reacciones, por sus likes, por sus caritas, por sus me encanta, por todo lo que nos hacen, nos comparten en esta transmisión. Nuevamente una disculpa a aquellos que se me quedan pendientes sus comentarios, pero gracias porque a todos los estamos considerando, los leemos y entonces nos llevamos también estos comentarios al ponente. Muchas gracias, cuídense mucho, recuerden que si está en sus posibilidades, quédense en casa, quédate en casa porque la UNAM no se detiene, la UNAM en tu casa, por eso estamos aquí. Muchas gracias, fuerte abrazo a la distancia, un fuerte abrazo también a todo el público que nos ve, también chicos, chicas, padres de familia, madres de familia, orientadores, orientadoras, directivos, público en general. Muchas gracias. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Hasta siempre a través de la orientación educativa. Muchas gracias.